Si vemos el mapa de Asia Menor, que es la zona donde estaba Éfeso, donde estaba Colosas, está más o menos ahí cerquita. También ahí al noroeste de Colosas se ve la Odisea. Y era una región cercana, realmente podría uno caminar 1 o 2 días y llegar a estos destinos, y eso fue precisamente lo que hizo Pablo. Después, cuando veamos el tercer viaje misionero de Pablo, vamos a entender un poquito más acerca de la región de Éfeso y de todo esto. Entonces, en este valle es donde se da todo esto. Pablo escribe a Colosas. Por cierto, ¿desde dónde escribe Pablo la carta a los colosenses? ¿Perdón? De la prisión. ¿Sí? Entonces, por ahí sucede que Pablo conoce a Epafras en Éfeso, pero después esta carta ya no está Pablo en Éfeso, está en prisión, seguramente en Roma, y es cuando escribe esta carta a los colosenses. Veíamos cuáles eran los 3 problemas principales que, si analizamos la carta, podemos distinguir, que tenían ahí mezcla de filosofía oriental, tenían legalismos judíos ahí, y tenían el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Yo sé más que tú. Dios me revela algo especialmente a mí. Yo tengo un conocimiento. La palabra gnosis es la palabra conocimiento. Entonces me llega un conocimiento a mí especial que yo tengo nada más, y yo se lo revelo a ustedes, los pobres mortales. Esa es la idea del gnosticismo. Y decíamos, el gnosticismo está bien vivo ahí, ¿no? Entonces es ahí como que una mezcla de judaísmo con filosofía oriental y gnosticismo. Y ellos decían, estos falsos maestros que se empiezan a infiltrar aquí en Colosas, decían, bueno, es que tú puedes tener varias filosofías, puedes tener varios diferentes tipos de creencias, puedes creer en esta cuestión del gnosticismo, que los gnósticos creían que lo físico era malo, el cuerpo era una prisión del alma, un lugar donde el cuerpo no debía estar, donde el alma no debía estar, y así hicieron su bufete de religión. Y entonces dijeron, sí, por acá está Cristo, Cristo está bien, pero acá están todas estas otras ideas. Y Pablo les escribe básicamente para dejar caer la ley y decir, ¿saben qué? Esa no es la cuestión, la cosa no es así. La cosa es que Cristo tiene la supremacía en todo y sobre todo. Y ese es el resumen de esta carta. Ahora vamos a empezar a ver el capítulo 3, si tienen su material, sus Biblias, pueden seguirlo ahí. Gracias, yo veo que ahí ya tienen sus bolígrafos listos y las Biblias abiertas, y no, ahí en los teléfonos los tenemos abiertos también. Pero aquí llegamos en este capítulo 3 de Colosenses. Hasta ahora, en el capítulo 1 y 2, hemos estado viendo, Pablo escribe algo de teoría, ¿sí? Algo de lo que está sucediendo en cuanto a ellos, pero aquí ya pasa de la teoría a la práctica. Entonces hoy vamos a ver muchos consejos prácticos, amonestaciones, y básicamente Pablo empieza a hablar de la vida abundante que debemos tener en Cristo, y el tema central de la clase de hoy podríamos resumirlo en una vida centrada en Cristo. Ya Pablo estableció que estos falsos maestros vienen con ideas muy inferiores al cristianismo, y entonces ahora Pablo dice, ya que Cristo es el supremo, el preeminente, no solo en el universo, sino en nuestra vida, pues sigámoslo, que Él sea lo más importante en nuestra vida. Entonces hay que vivir una vida centrada en Cristo. ¿Sí? Entonces el resumen de la clase de hoy sería una vida, ¿qué? Centrada en Cristo. Y esto encaja con el tema central. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos Colosenses 2, y el tema central, si podemos resumir la carta en un solo versículo, sería el versículo
2:6, capítulo 2, versículo 6, donde dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Entonces, la idea central de este capítulo 3 es que si Cristo es lo más importante en tu vida, si ya le recibiste, si ya estás revestido de Cristo, camina en Él. No camines como si estuvieras en el mundo. Has muerto al mundo. Esa fue la idea central del capítulo 2. Ya estás muerto a esto. Si ya resucitaste, ya moriste y resucitaste con Cristo. Ahora la parte práctica es a caminar con Él. Entonces voy a ir recorriendo la carta. Ustedes pueden seguirla en sus Biblias, pero las ideas centrales vamos a irlas desmenuzando, ilustrando. Entonces Pablo empieza esta carta diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, si ya resucitaron. Les decía la vez pasada que la ilustración de Pablo es muy viva, es decirnos a nosotros como cristianos: sabes que ya estás muerto. ¿Recuerdan que hablábamos de el soldado más efectivo en la antigüedad? Era el que ya se consideraba muerto, porque no tenía ya más que perder. Un soldado que ya se consideraba muerto no iba a estar preocupado por su persona, va a estar preocupado por la meta que le puso su general. Esa es la idea aquí. Pablo por ahí usa algunos términos militares, también veíamos. Pero él dice: si ya resucitaron con Cristo, es decir, si ya han muerto a las cosas del mundo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso ahí puse un helicóptero. Busca las cosas de arriba. Busca subirte a un plano más alto del que estás. Esa es la idea central aquí. No busques las cosas de abajo, y esto debe renovarnos la vida. Y el tema central aquí de la muerto con Cristo, pero resucitado una nueva vida, es lo que Pablo está tratando de inculcar. Y esta no es una idea única de Pablo. Jesús mismo también lo dijo. ¿Algún pasaje que les venga a la mente? Por ahí Mateo 6:33 dice: busca ¿qué? Y todo lo demás será añadido. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces Pablo no está dándonos una idea foránea de lo que Jesús enseñó, sino que está reforzando lo que Jesús ya había afirmado desde antes. Y dice, siguiendo ese tema: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí vamos a tener humanismo. ¿Qué es el humanismo? Esta idea que por cierto se ha infiltrado en la iglesia, que dice que el ser humano es lo más grandioso. Es más, el ser humano es lo único que hay. No hay Dios. El ser humano es la criatura más compleja de la naturaleza, y por eso tenemos supremacía. Esto es lo que enseña el humanismo. Hablábamos de algunas otras ideas. Hay epicureísmo moderno. ¿Qué es el epicureísmo moderno? ¿Está cómodo? Comamos, bebamos, disfrutemos. Que se caiga el mundo alrededor, no importa, todos nos vamos a morir. Hay que disfrutar mientras se pueda. Esa es la idea del epicureísmo. ¿El legalismo qué es? Hermana, no se puso velo hoy. Sí, esa hermana trae el pelo muy corto. No estoy viendo a nadie, es más, voy a cerrar los ojos. Sí. Ese es el legalismo. Las mujeres no deben traer cierto vestido, o los hombres no deben traer pelo largo, ciertos legalismos. Hace tiempo también por ahí me tocó un pastor que decía: está prohibido ver películas, no puedes ver películas. Ni cristianos, no, ir al cine es no Star Wars.
nada, todo está prohibido. Ese es, no, nada, son satánicos. Los Funkos también son satánicos. Los Funkos también son satánicos. Sí, es súper satánico. Ni las playeras, nada de eso. Nada, ni playeras, nada, todo eso. Entonces Pablo está hablando de esto y una idea central que uno de mis mentores me ha inculcado y que les quiero pasar es que los seres humanos somos seres de pasiones. Somos seres de pasiones. Pero siempre vamos a estar caminando entre dos tipos de pasiones. Primero, vamos a tener pasiones terrenales, es decir, pasiones por personas, posesiones o posiciones. Déjame repetirlo, pasiones por personas. ¿Esto qué es? Puede ser lujuria sexual, puede ser deseo de dominar a otra persona, puede ser posesiones, es decir, dinero, casas, quiero un buen carro, eso es lo que te va a apasionar en esta vida. O posesiones, quiero un mejor trabajo, quiero ser el jefe, quiero que me admire la gente, quiero tener el podium, quiero tener la fama, exactamente. Entonces, fíjense que si hablan con cualquier persona, cualquier detective que esté funcionando en una actividad de búsqueda de un crimen, siempre los crímenes están motivados por estas tres cosas. Una de las tres o las tres en combinación. Todo crimen lo pueden trazar a estas tres cosas, ¿sí? Perdón, pensé que iba a levantar la mano. Así que vamos a tener ya sea pasiones por esto o pasión por Dios. Pero no ambas, no funcionan juntas. Y la mejor forma de reemplazar o de quitarnos una pasión desordenada de la que Pablo habla aquí en esta carta es de reemplazarla con una pasión ordenada. ¿Y cuál es esa pasión ordenada? Pasión por las cosas de arriba. Por eso Pablo dice, tengan en la mira las cosas de arriba. Ahora, ¿han escuchado que algunos dicen, uy, sí esta persona está pensando siempre en las cosas de arriba, pero no es un bueno para nada acá? ¿Han oído? Bueno, aquí quisiera citar un poco a C.S. Lewis, uno de los autores que más me gustan. Él escribió mucho de teología apologética, pero escribió también las crónicas de Narnia. ¿Sí alguien las ha leído? O si no, tal vez en el cine las han visto. Pero me gusta lo que decía acerca de esto. Él decía, los cristianos que más hicieron en el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero, en las cosas de arriba. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el mundo, menos en el otro mundo, que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Entonces, cuando estamos enfocados en las cosas de arriba, lo que sucede es una realineación de nuestra persona con lo que a Dios le importa. ¿Qué le importa a Dios? Es lo que nos debe importar a nosotros. Eso es lo que tiene aquí Pablo en mente. Entonces les decía, vamos a tener enfoque en posesiones, en poder, dinero, en personas, en sexo. Pero Pablo dice otra cosa. Pablo dice, a esas cosas tú ya estás muerto. Ponle unas veladoras porque eso ya murió en ti. ¿Cómo dice la canción? Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. ¿Sí, no? Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. No voy a cantar aquí. Pero pensemos en eso. A ver, Pablo está diciendo, sus pasiones desordenadas deben estar ya muertas. Ustedes deben ya estar. El viejo hombre, el hombre terrenal, el hombre carnal, el hombre que desea esas cosas, está muerto.
Pero ¿saben que a veces nos gusta ir a rascarle a los muertos? Ir a desenterrarlos. Y aquí yo pienso, cuando pensamos en las cosas importantes, piensen en los funerales a los que han asistido. Hace poco fuimos al funeral de Lanny y yo me pongo a pensar en lo que se dijo ese día de él. Pero es más importante lo que no se dijo. ¿Saben qué no, de qué no se habló? No se habló de posiciones, de pasiones y de estas cuestiones que está hablando Pablo. No se habló de eso. Se habló de cosas eternas, del legado que influyó en sus hijos, en su esposa, de lo que dejó a los demás, de su devoción a Dios a pesar del sufrimiento. Yo es de lo que me acuerdo. Así que en nuestros funerales, mis amigos y hermanos, no se va a hablar de eso. Y yo creo que, miren, yo sé que es incómodo a veces hablar de nuestra propia muerte, pensar en nuestra propia muerte puede ser incómodo. Pero ¿saben qué? Hay una cosa en este mundo que es absolutamente segura y es que todos vamos a morir. Y creo que es bueno pensar en ese momento para ver cómo lo vamos a afrontar, porque si realmente creemos lo que nos está diciendo Pablo, ya pasamos por ahí una vez, pero a veces no lo creemos. Y es lo que está diciendo Pablo: ustedes ya han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, mi vida está oculta esperando la resurrección final. No les pase como en el chiste de mi vida, como le pasó al Señor, que lo asalta un ladrón y le dice, venía con su esposa, le dice, Señor, deme el dinero o la vida. Dice, mi vida, vete con el Señor. No les vaya a pasar. No es de esa vida de la que está hablando Pablo aquí. Y les digo, yo sé que es incómodo hablar de nuestra propia muerte, pero creo que es importante pensar en eso porque nos hace pensar en las cosas de arriba, en las cosas que importan. Es decir, esto que estoy haciendo yo ahorita, hoy, en mi trabajo, en mi diario vivir, ¿va a tener una implicación o una importancia eterna o no? ¿Sí? A ver, hay que pensar en lo que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro talento. ¿Tiene implicaciones eternas o no? Y les pasaba esta ilustración, me gusta esta película de Gladiador. Dice, si de pronto te encuentras cabalgando solo entre los campos de batalla con el sol en tu rostro, no tengas temor porque eres un elicio y ya desde hace tiempo has muerto. Esta idea se la roban al cristianismo. Esta idea de que la muerte es un paso más hacia algo más glorioso, eso es lo que está enseñando aquí. Y les decía, el soldado más peligroso es el que ya está muerto. ¿Quieres ser un cristiano efectivo en este mundo? Te tienes que considerar muerto para el mundo, porque entonces ya tienes a tu disposición ahí las armas espirituales. Si eres un hombre carnal, no puedes tomar armas espirituales. Simplemente no las vas a poder erguir. No vas a poder tomar la espada de la fe, el escudo de la verdad. No vas a poder ceñirte los lomos con la armadura del evangelio. Esa es la cuestión aquí. Entonces, Pablo aquí está haciendo un paso, está
como revisando las tropas y diciéndoles, bien, están listos para afrontar lo que viene. Y dice Pablo, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, ya vimos qué tipo de vida, ¿no? La vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, hay aquí como un momento que ya pasó pero no se ha concretado. ¿Me entienden? Como que ya pasó pero no se ha concretado. Como que ya hemos muerto y tenemos la garantía de la resurrección, pero todavía no ha sucedido esa resurrección físicamente en nosotros. Como que ya dimos el enganche, y ese enganche fue la sangre de Cristo en la cruz. Ya tenemos esa garantía, pero no se ha concretado. Me viene a la mente por ahí, y creo que el pastor Ramón lo mencionaba, de un japonés que en la Segunda Guerra Mundial no se enteró nunca que la guerra ya había terminado, y siguió él en su puesto. Y siguió ahí durante más de 20 años, una cantidad ridícula de años, esperando a que su comandante llegara. Y hasta que su comandante no fue y lo encontraron al comandante, yo no sé qué hubieran hecho si se hubiera muerto aquel hombre, pero lo encontraron y le dijeron, ¿saben qué? Ya estás relevado de tu puesto. Creo que es algo similar aquí. La guerra ya terminó, ya la ganamos, pero seguimos en el puesto y seguimos viendo todavía los estragos que vienen en el campo de batalla. Así que aquí Pablo empieza a hacer una lista de las cosas que debemos hacer morir en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Esta es la parte práctica del cristianismo de Pablo. Y aquí nos dice, entonces, van a tener que hacer morir todas estas cosas. Por eso pongámosle un féretro allí. Hay que hacerlas morir, hay que matarlas en nuestra vida. ¿Cuáles son esas? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Sí, sí, es algo que a nuestra cultura le gusta practicar y no le gusta hablar de ello. Es tener cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Cualquiera. ¿Qué dice Pablo? Háganla morir. ¿Qué más? Hagan morir impureza. Déjenme hablar un poco de esto, porque esto es algo, jóvenes sobre todo, que están aquí, no Gracias. Tan jóvenes también. Gracias. Ricardo, ya sé. Hace unos años nos tocó a mi esposa y a mí aconsejar por ahí a una persona, y esta persona estaba en una relación de este tipo, una relación ilícita, y los juntamos a los dos chicos y hablamos con ellos, y ya ven que Katia es más amable y yo soy más directo. Bueno, la amabilidad no funcionó, entonces fui directo con ellos y les dije, mira, ¿sabes qué? Si tú no has hecho morir esto en tu vida, es muy probable que no seas cristiano. Y esto va a ser controversial con muchos, pero dicen, ay, es que hay gente que no ha madurado. No. Cuando Cristo te renueva y cuando Cristo realmente está trabajando en tu vida, esto va a morir solo. Y si no muere es porque a lo mejor no lo tienes el Espíritu Santo. O si lo tienes completamente disminuido e inefectivo. Pero para mí lo más seguro, cuando Cristo entra en tu vida y te empieza a transformar, es una pasión por Él que no te cabe en el corazón y le quieres agradar.
Es como cuando dos chicos nuevos están encontrando el amor por primera vez. No quieres ver ni a otra persona. Y yo les dije, sinceramente, le digo, sinceramente pónganse a ver primero su cristianismo realmente. Porque ellos me decían, no, es que no podemos parar. Digo, ¿saben qué? Yo estuve toda la universidad sin tener relaciones, y si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer también. No me vengan. Se puede. No, es que el cuerpo me lo pide. Pues a mí el cuerpo me pide muchas cosas y no le doy rienda suelta. Se puede. Es más, déjeme decir algo y ya termino mi sermón de esta parte. El hombre puede vivir sin sexo. ¿Cómo, hermano? Sí, el hombre puede vivir sin sexo. Jesús fue hombre en todo, fue tentado en todo, como dice Hebreos, y fue un hombre que vivió una vida plena, totalmente plena y llena del Espíritu y de Dios, sin necesidad de sexo. Así que, si ese es el estándar, se puede hacer. Entonces, hagamos morir esto, impureza, y aquí se refiere a impureza sexual y moral, pasiones desordenadas. Hagámoslas morir también. ¿Qué son pasiones desordenadas? Son pasiones que no tienen orden, obviamente. Y son pasiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Eso es así de fácil. Es una pasión que nos está dominando, y no solo nos está dominando, nos está destruyendo, porque va en contra de la voluntad de Dios. A morir también, al ataúd, malos deseos. Uy, esta es tremenda. ¿Qué dice primera de Juan? Si tú le deseas mal a alguien, si tú odias a alguien, Dios ya te considera asesino. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, si tú ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Así que, mis hermanos, esas son malas noticias para nosotros, porque yo no conozco, al menos, un hombre que haya llegado a la pubertad sin ser un asesino adúltero. Es verdad. Pero a veces no nos cae esto a la realidad. Por eso necesitamos un Salvador. Malos deseos, que es para mí una clara manifestación de malos deseos. ¿Saben qué es? El chisme. Porque es hablar y rumiar en contra de otra persona sin decírselo de frente, que es lo que dice la Escritura que debemos hacer. Tienes algo contra alguien, ve y háblalo, en vez de estarlo hablando con los demás, porque estás teniendo malos deseos con esa persona, estás envenenando a los de alrededor. Y déjenme decirles, esto destruye familias, destruye matrimonios, y destruye iglesias, y destruye relaciones. El chisme, hermanos y hermanas, no, ¿saben qué? Los hombres luego somos hasta más chismosos, nada más que somos más discretos. Pero hagamos morir eso, al ataúd también, al ataúd. Avaricia, y no dice avaricia e idolatría, dice avaricia, que es idolatría. ¿Saben qué es la avaricia? Es desear algo por sobre de Dios, por encima de Dios. Esa es la avaricia. ¿Qué tenemos que hacer con ello? ¿Cuál es la receta, hermanos? Al ataúd. Ya lo van aprendiendo. ¿Por qué? Por agradar a Dios, pero también viene algo tremendo, viene una consecuencia de estas cosas que debemos echar al ataúd. Si no las echamos al ataúd, Dios va a lidiar con ellas. ¿Cómo va a lidiar con ellas? Pues por estas cosas que acabamos de mencionar, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ahora, esta palabra hijos de desobediencia a mucha gente les causa ruido. Y déjenme aclarar un poco a qué se refiere con esto.
Honestamente, no les voy a decir lo que pienso yo que es un hijo de desobediencia, pero vamos a concluir algo muy importante de aquí. Un hijo de desobediencia puede ser una de dos cosas. Puede ser un cristiano que esté viviendo en desobediencia, o puede ser un incrédulo que se hace pasar por un hijo de Dios. Tal vez hay alguna otra variante, pero piensen en esto. Pablo, en este pasaje, está de acuerdo en que sea cual sea de esas dos posiciones, la ira de Dios viene sobre ellos. Cualquiera de los dos casos que sea. Ahora, ¿debemos amar a Dios porque viene su ira? No, hay que amarlo porque es Dios y porque Él lo merece. Porque yo no quiero que a mí mis hijas me quieran porque si no me voy a enojar. Quiero que me amen porque soy su papito. No porque las voy a regañar. Ese no es el padre, pero va a haber disciplina. Porque un padre que ama a sus hijos los disciplina y Dios nos ama. Si no nos disciplinara, no nos amaría. Y aquí viene otro ataúd, hermanos, porque no se ha terminado. Y dice también dejar estas cosas, dejar la malicia, ser malos de corazón. La malicia es algo interesante porque un asesino que acaba de cometer un crimen, ¿por qué cuando sale en su auto huyendo se para en el alto? ¿Por qué? ¿Porque le gusta guardar la ley? ¿Porque es una persona moral? No, porque tiene un sentido de conservación, porque si viene el tráiler de lado se lo lleva y lo mata. Y a veces tenemos malicia en nuestro corazón y simplemente estamos siguiendo una lista de reglas que Dios nos dejó para evitarnos las consecuencias. Porque piensen en la persona que está en el trabajo y que vive casado y que está coqueteando con la compañera del cubículo de al lado, y yo creo que a lo mejor él piensa que a lo mejor ella sí le daría lo que quiere si la cuestión se da y hay química ahí entre ellos, pero ¿por qué finalmente a lo mejor no llevan a cabo su plan de adulterio? Porque hay enfermedades venéreas. Imagínese, mi amor, ¿qué trajiste de la calle? Porque se puede embarazar, pero fíjese, en su corazón ellos ya adulteraron. Esa es la malicia. Es decir, no lo hiciste, pero está en tu corazón. Esa es la malicia. Es cuando tienes en tu corazón algo mal y la única cosa que te evita que lo hagas es tu instinto de autoconservación, que es más fuerte. Sí, hermano. También hay acciones con doble intención. Sí, claro. Hay una malicia, una maquinación. Exacto. Que sabe que va a provocar eso y disfruta él. Sí. Eso es lo que es la mente de un sociópata y un psicópata. Para ellos llegar a ese momento de ejecutar un crimen, es porque ya lo estuvieron maquinando. Nos pasa lo mismo a nosotros. No es así como que nos levantamos un día y dijimos, bueno, vamos a adulterar a ver quién se deja. ¿Sí? Es algo que estamos maquinando. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué? ¿Cuál es la receta? Al ataúd. Ira. Esta ni hablemos, al ataúd directamente. Enojo, va, similar. Enojo. Es igual que la ira. ¿Sí? Acá sí todos santitos. Buenos días, hermano. En la casa, King Kong.
a la basura. Blasfemia. Esta palabra es interesante. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Habla de una persona que levantar falsos de una persona que no está haciendo. Sí, pero esto se refiere a una persona específicamente. Dios. Hablar mal de Dios. Hablar mal de Dios. ¿Sí? Hablar mal de Dios. Cuando uno está constantemente hablando mal de Dios. Y, a ver, hay maneras de dirigirse a Dios. En los Salmos, por ejemplo, vemos lamentos. En Eclesiastés vemos lamentos donde el hombre está conmovido, está en una situación de sufrimiento extremo. Y dice: Señor, ¿por qué me has dejado? El mismo Jesús en la cruz. Pero esto no fue una blasfemia. Yo creo que a veces es válido ir con Dios con una actitud reverente, pero es nuestro Padre. Podemos tener esa relación con... A ver, para ir con Dios no necesitamos fórmulas. Si mi hija llega conmigo y me dice: papá, quiero ir al cine, declaro, decreto y ato que me des $20 para poder ir. ¿Qué voy a decir? Oye, no soy tu máquina de dinero. Papá, ¿cuánto cuestan $20? ¿Unos 5 besos y un abrazo? Qué triste, pero a veces eso hacemos con Dios. Queremos la fórmula para abrir la caja fuerte de las bendiciones de Dios. En vez de verlo como un padre. Y un padre, ¿qué es lo que hace? Si viene un hijo y nos pide algo, si es en nuestra voluntad y en su mejor interés, lo vamos a hacer. No necesitamos tratar de, como decimos, hacerle manita de puerco a Dios. No lo necesita nuestro corazón. Esa es la esencia de la blasfemia. Palabras deshonestas. Sí, hermano, mañana te pago, no hay problema, sin falta. Deshonestidad. Deshonestidad es cuando decimos que vamos a hacer algo y no lo cumplimos. ¿Saben cuál es la forma más rápida y directa de destruir a nuestros hijos? Decirles que vamos a hacer algo y no cumplirlo, y ser consistentes en no cumplir. Esa es la forma más rápida de destruirlos. Porque ahí se acaba la confianza, se acaba la credibilidad y se acaba la confianza entre padres e hijos. ¿Cuál es la receta? Al ataúd. Y dejen también de mentir. No mientan unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre. Y aquí la ilustración de despojarse es literalmente como, yo me imagino, a ver, esto es como quitarse ropa, pero yo lo pienso más en mis tiempos de buceador. Sí, ahí donde me ven, soy buzo avanzado, no más que. Pero, a ver, quítate el traje de neopreno. A veces cuesta trabajo, sobre todo si estuviste ahí mojado durante un par de horas. Traes el traje de neopreno que está todo impregnado de agua, todo ahí, ¿sí? Y te lo quitas el cierre y te lo tienes casi que quitar con cuchillo. Sí, esa es la idea de esto, que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos y que lo tiremos al ataúd. Y habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, sí, una vez que hemos tomado al viejo hombre, nos hemos despojado de ese neopreno asqueroso, mojado de pecado y de maldad, habiéndonos despojado de él, ¿qué hacemos? Nos revestimos de nuevo. Y ese vestido nuevo está hecho conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quítate el neopreno y ponle el traje de novio o de novia. Esa es la idea. Donde no hay judío ni griego,
Ni circuncisión ni incircuncisión, no voy a poner imágenes para eso. Sí. Sí. Ni bárbaro, ni escita. ¿Qué era un escita? ¿Saben qué es un escita? Eran los habitantes del norte del Mar Negro en aquel tiempo. Y los consideraban como... A ver, ¿saben lo que es un naco? Un naco salvaje. Si no saben, ahí busquen un mexicano que les explique. O búsquenlo en el diccionario de cultura común en internet. Pero un escita era como una combinación entre un naco, un salvaje, un cochino y un incivilizado. Así los consideraban. Y él dice, hasta estos los puedo yo transformar. Eso dice Dios. Y no hay esclavo ni libre, sino que en Cristo es todo, el todo y en todos. Fíjense, como de una serie de gentes, y eso lo vemos en la iglesia. Tenemos gente de todas partes. Hasta los argentinos los aceptamos acá. Hasta un pastor tenemos, 2 pastores argentinos. Está bien, puedo hablar mal de ellos porque son mis amigos. Pero fíjense lo que Dios hace. Con pueblos distintos los unifica. ¿Por qué? Porque tenemos la misma vestidura, la misma naturaleza. Una naturaleza en Cristo. Así que entonces vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Fíjense, entrañable misericordia. Misericordia es apiadarse de los que son menos afortunados que nosotros, incluso los que nos han dañado. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Deberíamos pasar más tiempo estudiando estos conceptos. Y fíjense que muchos de ellos son lo contrario de la otra lista, de las 2 listas que acabamos de ver. Ser mansos, tener paciencia, el contrario de tener ira y enojo, ser paciente. Así que sopórtense unos a otros, tolérense unos a otros. Esa es la verdadera tolerancia, no la tolerancia cultural en la que vivimos hoy, que dice que sí debe ser tolerante, pero si no aceptas el matrimonio homosexual, o si no aceptas mis ideas, si no aceptas que todas las religiones son iguales de válidas, entonces no te toleramos. Esa no es la tolerancia. Para que la idea moderna de tolerancia es que debes estar de acuerdo conmigo en todo. Pero ¿saben qué? Si ya estamos de acuerdo, no necesito tolerarte. La verdadera tolerancia es el saber que tenemos ideas que no compartimos, pero que podemos seguir amándonos el uno al otro. Esa es la verdadera tolerancia cristiana. Es estar en desacuerdo en cuanto a ideas, pero poder seguir teniendo comunicación, armonía y hasta amor el uno con el otro. El que está casado ha tenido que tolerar y ser tolerado. Y yo he tenido que ser tolerado más de lo que me toleran, si soy honesto. Pero eso es la verdadera tolerancia. No lo que hemos llegado hoy. Y perdonándonos unos a otros. Y si alguien tuviera queja contra otro. Voy a hablar del perdón en un momento, porque ese va a ser nuestro punto de cierre. De la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo vosotros. Y piensen en estas palabras. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿A qué estuvo Él dispuesto a llegar para perdonarnos? ¿Y hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar para perdonar a alguien que nos ha dañado? O buscar el perdón de alguien a quien hemos dañado.
porque preferimos, como decimos en México, taparle el ojo al macho, hacernos locos y hacer como que nada pasó, luego se le quita, ahí se le pasa luego. Como decimos, tiene dos problemas: enojarse y contentarse. No, esa no es la versión bíblica del perdón. Es ir, tiene acción, porque el propósito del perdón cristiano es de restablecer la relación, no nomás decir, bueno, pues ya te perdoné y ya, no te quiero volver a ver. Ese no es el perdón que nos vino a dar Jesús. Esa no es la forma en que Cristo nos perdonó a nosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta que no tengamos amor, no vamos a poder relacionarnos correctamente. Vamos a seguir con estas pasiones, con estos egoísmos, buscando lo mío y después lo mío, primero yo, después yo y siempre yo. La película de nuestra vida. Y la paz de Dios, fíjense, una vez que tenemos el amor como el vínculo perfecto, entonces ¿qué va a pasar? Que la paz de Dios va a gobernar en nuestros corazones y vamos a ser agradecidos. La paz de Dios va a reinar en nuestros corazones y vamos a ser agradecidos. Así que no chismes, perdonemos así como Dios nos perdonó, que el amor sea nuestro vínculo, que nos reconozca la gente de afuera por el amor que hay entre nosotros, perdonándonos unos a otros, y que Dios, fíjense, ¿saben por qué debemos perdonar lo imperdonable? Porque Dios perdonó en nosotros lo imperdonable. Ya tenemos el estándar. Desafortunadamente para nosotros, el estándar es muy alto, pero lo tenemos. Y así como Cristo nos perdonó, debemos de perdonar. Dice esto, ya los últimos pasajes, los últimos versículos, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Saben por qué no tenemos una transformación? Porque muchas veces la palabra de Dios y la palabra de Cristo no mora en nosotros. ¿Por qué? Porque no abrimos la Biblia en la semana, no nos alimentamos de la Escritura en la semana. Entonces en la semana ya llegamos acá con el tanque súper vacío y no tenemos la transformación en la semana que debíamos haber tenido. Sí. Así que tengamos la palabra de Cristo en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando tú cantes, le cantes al de al lado, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la persona de al lado no te está oyendo cantar, no estás cantando. ¿Le cantamos a Dios de veras? Estamos ahí dándole algo que surge de nuestro corazón, porque en nuestro corazón está la abundancia de su palabra, de la palabra de Cristo. Esa es la idea de esto. ¿Y saben qué? Dios le gusta que le cantemos al oído. Dios le gusta que le cantemos al oído. Dígame qué pareja de enamorados no se hablan bonito al oído. Lo que pasa es que ya los que llevamos 20 años ya no perdamos eso. Cántele al oído a su esposa. De veras, a mí Katia me dice: oye, háblame en francés al oído. Ya no me habla. Lo debo hacer más seguido. Dios es igual, le gusta que le hablemos
al oído, porque le amamos. Finalmente dice, y todo lo que hagan, sea de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pregunta, todo lo que hagamos, ¿qué es lo más difícil que uno puede hacer en esta vida? Les voy a decir, lo más difícil que podemos hacer en esta vida es sufrir indeciblemente a causa de alguien más y después perdonarlo. Eso es lo más difícil que podemos hacer. Pero Jesús dice, Pablo dice, todo lo que hagan de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esta historia. Esta historia de Corrie ten Boom dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonar nosotros. Voy a poner un video, si me ayudas con la luz por ahí, mi hermano César, gracias. Creo que va a ser claro del video quién es esta mujer. Si alguien me ayuda por ahí con las persianas para que puedan ver un poquito mejor. Voy a ajustar aquí el volumen. Pero esto es una historia real, es una historia verídica. Esta es una mujer alemana holandesa que pasó mucho tiempo en un campo de concentración. Su hermana murió en el campo de concentración y esto es lo que le sucedió. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Bohm, I am glad to see you. Don't you know me? And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel Aufsehers, guards, in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, once in me forgiven, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. Do you know that Jesus has said that? When you do not forgive those who have sinned against you, my heavenly Father will not forgive you your sins. I knew, I'm not ready for Jesus coming because I have no forgiveness for my sins. But I was not able, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can.
qué historia. Cuando el amor de Dios penetra en nuestro corazón, esto es lo que sucede. Y la cuestión aquí es, ¿hemos dejado que el amor de Dios nos inunde? Cada quien debemos hacernos la pregunta. Pero creo que cuando pensamos en hacer todas las cosas por la gloria de Dios, y cuando pensamos que es lo más difícil que podemos hacer en nuestra vida, yo creo que es esto. Porque yo me pregunté, ¿qué es lo más importante que puedo hacer para la gloria de Dios? Y yo creo que es perdonar a alguien que te ha hecho daño indeciblemente. Y eso tiene poder transformador para uno. Así que muchos de nosotros tal vez batallamos con el perdón. A lo mejor tenemos alguien que perdonar o alguien que nos debe de perdonar a nosotros. Más seguido que no buscamos, no me ha pedido perdón, pero ¿a quién hemos dañado? ¿A quién hemos lastimado? ¿Un hijo? ¿Un padre? ¿Un familiar? ¿Un amigo? Pero saben que cuando Dios está derramando su amor en nuestro corazón, ese tipo de perdón es posible. Amén. Y que esta es la parte práctica de Pablo, la parte práctica de Colosenses. Si hemos muerto en Cristo, entonces caminemos con Él y en Él. Y la clave de esto es permanecer en su amor, y todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Cuando sufrimos con Él y para Él. Cuando perdonamos porque Él nos perdonó primero a nosotros.